Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerles la presencia, agradecer la presencia de la directora insular de Innovación del Cabildo de Tenerife, consejero delegado del Grupo Arquimia, que nos acompaña, también el consejero de Arquimia Investigaciones Avanzadas y, por supuesto, a todos los demás que nos acompañan esta tarde en estos diálogos. Hoy iniciamos los diálogos con vistas al parque, que es pues es una iniciativa que vamos a tener desde el Grupo Arquimia, desde Caudal, con dos motivos fundamentales. En primer lugar, para hacer unos diálogos cada cierto tiempo. Aquí Sofía, la directora de comunicación, quiere que lo hagamos por lo menos 4 o 5 al año, en donde nos reunamos un grupo pequeño de personas, 20, 30, las que estamos hoy aquí. Bueno, irán cambiando, no siempre van a estar invitados los que están aquí hoy, pero y con la idea de analizar temas que sean de interés, ¿no? Nosotros, como ustedes saben, formamos parte de un grupo que es el Grupo Arquimea, que tiene acceso a mucho talento interno, ¿no? Muchos investigadores, muchos proyectos de relevancia, inversores, empresas importantes. Y con todo ese ecosistema creo que podemos hacer unos diálogos interesantes para el público canario y también visitantes peninsulares, ¿no? Por lo tanto, iniciamos hoy esta serie de encuentros, diálogos con vistas al parque, que queremos repetir, como digo, a lo largo de este año. Este año será el primero y el último porque estamos a final de año, ¿no? Y la segunda razón de hacerlo, estos encuentros, además de este networking, es también aprovechar este maravilloso edificio que tenemos, que compramos hace 2 años en Tenerife y que creemos que también es un sitio que apetece venir y que con esta maravillosa vista, con una azotea estupenda arriba, pues yo creo que ese networking, ese contacto es mucho más agradable. Y nada más, entonces hoy iniciamos estos diálogos y yo ya le doy la palabra a Jorge Betancourt, que es el que nos va a liderar y dinamizar este primer diálogo. Gracias, Vicente. Bueno, a mí me traen aquí porque había que bajar el nivel y les parecía la persona más adecuada. Antes de nada, ya me ha presentado Vicente a mí, soy periodista, o sea, ya con eso está casi todo dicho. Pero están con nosotros Gemma de Cabo, que es la autora de un informe que ustedes van a escuchar dentro de un momentito, que es analista senior de ABAI. Está Rosa Planelles, que es directora de proyectos de I+D de Caudal, y Vicente, que ya lo conocen, que es el director de inversiones de Caudal, ¿no? A mí me han encargado de introducirles brevemente, porque yo no sé ustedes, pero para mí el mecenazgo tecnológico, el primer acercamiento que tuve fue hace algunas semanas cuando me hablaron de este acto, ¿no? Y me sonaba chino, me he tenido que acercar a saber qué era, ¿no? Y es un mundo... Hubo un consejero de la Junta de Andalucía que en una rueda de prensa los periodistas le tenían exasperados con la ignorancia que planteaban con las preguntas y el hombre les dijo, dice, mire, ¿sabes lo que les digo? Que el periodismo es un vasto océano de conocimiento pero de 1 milímetro de profundidad, ¿no? Pues a mí me pasa eso, que en el mundo del mecenazgo tecnológico no tenía ni 1 milímetro de profundidad porque es que no sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Y me he enterado de una cosa asombrosa. Los liberales siempre han pensado, y yo con ellos, que la sociedad civil tiene que hacerse cargo de su propio futuro, asumir las responsabilidades de su futuro y que no todo sea papá Estado el que venga a solucionarlo, ¿no? Y Caudal es precisamente una iniciativa que me resulta insólita en una sociedad que yo pensaba que no estaba movilizada en el terreno de la autorresponsabilidad, la autogestión y la de apostar por el futuro, ¿no? Hay aquí economistas, les sonará, perdónenme que cite un tema de ustedes, hay un tipo que se llama Solow que en los años 50 descubrió que hay países, como Estados Unidos, por ejemplo, que si sumaba el capital y sumaba la fuerza del trabajo, tenía un resultante que era inferior al crecimiento real del país. Y el tipo, a través de una serie de fórmulas que solo ustedes los economistas entienden, descubrió que hay una resultante mayor cuando se aplica el capital humano, la formación y la tecnología. Y que las sociedades que realmente sumaban eran las que desarrollaban tecnología. Caudal está trabajando en ese sector, que por cierto es un sector absolutamente abandonado, el I+D en este país por el volumen de inversión que tiene. Estamos a la cola
de muchos países europeos y ha encargado, además, en lo que yo creo que es un acto de honradez intelectual y empresarial. Tengo un elogio aquí al CEO de Caudal, Manuel García Sañudo, y yo no tenía ni idea de que iba a estar aquí. Me parece un acto de honradez valorar y medir, mensurar el resultado de las políticas que se hacen y presentar los resultados, porque esa es la mejor manera de hacerse un juicio crítico uno mismo, ¿no? Les voy a presentar a Gemma de Cabo, que es la que les va a decir lo realmente importante, el informe que se hizo. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, estoy encantada de estar aquí, en esta sede tan bonita, en esta casa, y además, bueno, encantada de estrenar estos diálogos con este informe. Es un informe que hemos realizado de evaluación de impacto económico de la actividad que realiza Caudal. Entonces, me gustaría empezar por el principio, cuando se habla de evaluación, que es entender qué es lo que hemos evaluado. El contexto en el que hemos trabajado es, en primer lugar, el de la financiación de la I+D+I. Es un contexto complicado, ya nos lo ha avanzado en la presentación, que realmente es, no voy a decir un erial, pero desde luego muy complicado. El hecho de que no haya suficiente financiación para investigación, para desarrollo, para innovación en temas tecnológicos, en temas científicos, supone una limitación muy grande que no solamente se centra en aquellas empresas, en aquellas entidades, en aquellos centros que quieren realizar esa investigación, que quieren realizar ese desarrollo, que quieren realizar esa innovación, sino que trasciende mucho más allá y que llega a todo el ecosistema de innovación e incluso llega a la sociedad. ¿Y por qué? Pues porque cuando no hay suficiente financiación estamos de alguna manera paralizando, estamos limitando la capacidad innovadora que tienen las empresas. Estamos limitando que se cree empleo de alta cualificación. Estamos limitando también que se desarrollen proyectos grandes, de riesgo, que puedan aportar a la sociedad, que puedan aportar conocimiento, que puedan incluso transferir a la sociedad y al mercado aquellos productos que desarrollen y que puedan mejorar el bienestar de las personas. Y como digo, no solamente se centra en las propias empresas que lo quieren hacer, sino que además cuando no hay empresas no hay, como podríamos decir, una referencia. No se crea ecosistema, no se crea masa crítica, porque unas empresas atraen a las otras. Cuando existe un núcleo en donde una empresa empieza a trabajar en I+D+I, cuando realiza proyectos, puede hacer de ancla para otras empresas, puede crear ecosistema, puede generar colaboraciones, puede incrementar la capacidad que esa misma empresa tenga y con otras empresas hacen mucho más. Por lo tanto, es muy relevante entender que la falta de financiación de I+D+I supone una limitación muy importante que nos llega a nosotros, porque precisamente los productos que salen de todo eso, aquello a lo que se llega, no llega a la sociedad. No se traduce en algo que podamos utilizar, no se traduce en productos que puedan ayudar a las personas más vulnerables o que puedan ayudar a mejorar nuestro bienestar en general o a afrontar retos medioambientales o a afrontar otros retos sociales como por ejemplo es el envejecimiento. En este contexto es en el que trabaja Caudal a través de mecenazgo tecnológico. Mecenazgo tecnológico es un instrumento de carácter fiscal que lo que hace es canalizar o permitir el acceso a financiación de I+D+I. Caudal se dedica a canalizar inversión privada hacia la I+D+I y ha puesto en marcha este producto, precisamente con la intención de resolver todos estos obstáculos, de resolver todas esas limitaciones o por lo menos de ayudar, de contribuir a que eso sea así. ¿Cómo hemos abordado entonces el conocer hasta dónde ha llegado Caudal? Porque eso es precisamente lo que hemos evaluado. La evaluación de impacto de la actividad económica de Caudal se ha centrado en saber hasta dónde ha llegado, cuáles han sido los efectos que ha producido, qué tipos de efectos, sobre quiénes, si han sido efectos positivos y hasta dónde. Todo eso es lo que hemos tratado de medir a través de un modelo de impacto que hemos desarrollado específicamente para Caudal.
En ese modelo de impacto lo que nos encontramos es los diferentes actores y los diferentes efectos, una cadena de efectos que se van produciendo. ¿Cuál es el actor principal al que va dirigido mecenazgo tecnológico? Pues naturalmente, como lo que se trata es de canalizar financiación para la I+D+I, tenemos a las empresas, a las entidades, a los centros de innovación que acuden a mecenazgo tecnológico con unas expectativas, con una motivación. Normalmente, y la más básica, es la de buscar financiación para I+D+I, es buscar financiación para sus proyectos. Pero mucho más allá de eso, se consigue a través de mecenazgo tecnológico, a través de este instrumento para poder canalizar esa financiación, se consigue una serie de efectos que a lo largo de una línea de tiempo se dividen en diversos tipos de efectos. Y es muy importante entender esto. ¿Por qué? Pues porque el primero de los efectos, que es el más inmediato, lo que llamamos logros, es obtener financiación. Si se tiene financiación, se puede gastar. Y si se puede gastar normalmente para llevar a cabo un proyecto, también es habitual que se pueda generar empleo. Que se pueda generar empleo y además de alta cualificación, que es el tipo de empleo que se necesita para desarrollar proyectos científicos y tecnológicos. Pero mucho más allá de este efecto inmediato, que desde luego tiene que ver y se focaliza en las empresas, en las entidades que acuden a mecenazgo tecnológico de caudal para poder acceder a la financiación, nos encontramos con que, siguiendo esta línea del tiempo, hay otro tipo de efectos. ¿Por qué? Pues porque cuando se empieza a trabajar en innovación se va creando pues un pozo, se va creando también una cultura organizacional, se va creando también colaboraciones con otras empresas, con otras entidades que también están en esta línea, con otros centros. Y por lo tanto se van creando otro tipo de efectos que llamamos resultados, que ya son de medio plazo, ya tienen que ver con aspectos de consolidación de la actividad innovadora y de I+D dentro de las empresas, con creación de empleo que se dedique precisamente a esa actividad, con mayor gasto, con generación de más proyectos. Pero eso no solamente repercute en su actividad de I+D, sino que va mucho más allá, va a la propia actividad económica global y de empleo de las empresas, porque se va consolidando. Desde el momento en que esta actividad se empieza a desarrollar, repercute en el negocio, en la cifra de negocio de las empresas, repercute en su proyección internacional, repercute en su competitividad. Y mucho más allá de todo eso llega al ecosistema innovador. Como habíamos dicho, se generan interrelaciones, se genera masa crítica, se atrae la relación con otras empresas y con otras entidades que están desarrollando proyectos, y no como los tuyos, parecidos, en los que se puede colaborar, en los que se puede conseguir que 2 más 2 sumen 5 en lugar de sumar 4. Y más allá de todo eso, cuando hay transferencia hacia el sistema productivo, hacia la sociedad, entonces es cuando nos podemos beneficiar como sociedad de toda esa investigación, de toda esa innovación, de los resultados de todos esos proyectos, llegando precisamente a poder abordar los retos a los que nos estamos enfrentando día a día. Retos sociales, retos medioambientales, retos de la salud, salud física, salud mental, alimentación sana, retos que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con, como había dicho antes, con el envejecimiento o que tienen que ver con la desigualdad. Por lo tanto, es muy importante entender que se producen diferentes tipos de efectos por el solo hecho de canalizar cada vez más dinero, cada vez más recursos a poder financiar la I+D+I. Y esto es lo que hemos tratado de medir, es lo que hemos medido precisamente en cuanto a la actividad que genera caudal. ¿Qué efectos son los que produce? ¿Hasta dónde llegan en toda esa línea del tiempo que he dicho de efectos? A corto plazo, a medio plazo y mucho más a largo plazo, impactos que puedan canalizarse a todo el ecosistema y a toda la sociedad. Gemma, en el estudio que has realizado, hasta donde pude llegar antes de tener un colapso mental, se ha evaluado que el mecenazgo tecnológico ha permitido a las empresas que lo han utilizado aumentar un 52% el empleo dedicado a I+D+I y en un 108% el gasto dedicado a innovación. Y ha citado que además
ha existido una aplicación práctica, es decir, que esto no es solamente ha producido estos efectos benéficos a nivel social, con creación de empleo de talento, sino que se ha aumentado la masa de beneficios, o sea, el resultado de Efectivamente, sí. Como decía, uno de los importantes resultados que se producen es un efecto sobre lo que es la actividad de I+D, de innovación de la propia empresa, precisamente por el dinero, por la canalización de ese dinero. Como decías bien, un 52% en términos de empleo medio, y como un 108% muy importante de gasto. Y eso es muy importante, ¿por qué? Pues porque cuando una empresa empieza a desarrollar proyectos y ve que tiene acceso a un instrumento de financiación anual recurrente, como puede ser mecenazgo tecnológico, entonces empieza a desarrollar más. Convierte esa actividad innovadora en algo más estable, más consolidado. Y eso genera en el conjunto de la empresa también una serie de efectos beneficiosos. De manera que la cifra de negocio en las empresas o el presupuesto, si estamos hablando de centros de innovación, aumenta y puede llegar, si no recuerdo mal la cifra, hasta un 21% en cuanto a las empresas y las entidades que han participado en mecenazgo tecnológico en los años 2020 y 2021, que son los que hemos evaluado. Y el empleo, además, ha crecido como un 24%, destacando particularmente que ha habido un importante aumento del empleo femenino, hasta un 60%. Es verdad que muchos de los proyectos que se han financiado con mecenazgo tecnológico en estos años han sido relacionados con tecnologías de la salud. Y es verdad que hay muchas mujeres que están trabajando en esos sectores, en esos ámbitos científicos. Pero, sin embargo, hay todavía cierta carencia de mujeres en ámbitos más tecnológicos y es también importante visibilizar lo que ya existe, pero también hacer una llamada de la atención para que esos ámbitos más tecnológicos, bueno, pues también incorporen cada vez más talento femenino. Tengo algunas preguntas para Vicente y para Rosa, pero cuando leí lo del mecenazgo, al principio y después de leer tu informe, vi que había un 35% de las empresas pertenecen al ámbito de las tecnologías de la salud, un 17% la inteligencia artificial, un 12% la alimentación avanzada. Quiero decir, las empresas que se mueven en este entorno, por decírtelo claro, en Canarias tenemos empresas chiquititas con un microtejido de pymes, y yo siempre identifiqué el mecenazgo tecnológico con los grandes acorazados, ¿no? Las grandes empresas que dedican una parte de sus beneficios a este tipo de actividades. ¿Las empresas pequeñas también acceden a esto? Vamos a ver, como unas 2/3 partes, no, 3/4 partes, un 75-76% de todas las 58 entidades que hemos evaluado, que son las que han participado en mecenazgo tecnológico en 2020 y 2021, son empresas. La mayor parte son pymes. Hay unas cuantas empresas grandes, pero realmente son pymes. Es decir, que mecenazgo tecnológico ha ayudado a pymes y además ha ayudado a proyectos en TRL bajos, es decir, en las primeras fases de desarrollo de la investigación y de la innovación. Por lo tanto, efectivamente, claro que el tejido productivo al que puede llegar y al que más puede ayudar es aquel que es más vulnerable, que necesita más financiación, que tiene menos medios para obtener financiación. Y hay que decir que, por ejemplo, la financiación de I+D+I a través de una financiación bancaria más tradicional es muy complicada. ¿Y esto crea efecto contagio? Es decir, vi también en el informe que los proyectos, ya sabes, los proyectos generan valor económico, pero ha permitido crear un total de 3 nuevas empresas, 3 spin-offs, sí, y 11 empresas de emprendimientos de base científico-tecnológico. ¿Eso qué quiere decir? Porque no lo entendí. O sea, las investigaciones y desarrollos han concluido en la creación de nuevas líneas de negocio. Normalmente a partir de centros de investigación se pueden desarrollar empresas que se llaman spin-off. Es decir, que lo que hacen es intentar comercializar un producto, es sacar un producto al mercado. ¿Para qué? Pues porque producto de la investigación, producto de la innovación, tienen que salir efectivamente productos, de decirlo de alguna manera, que sirva a la sociedad, que sirva de alguna manera para solucionar un problema.
porque si no la investigación básica se quedaría ahí y lo importante es que se transfiera. Esto que se llama transferencia tecnológica, transferencia científica, es precisamente pasar de los entornos de conocimiento, de investigación, hacia los entornos del mercado, en donde ya se transforma en algo que nos pueda llegar, de la manera que sea. Cada cosa puede ser de una manera diferente, pero que nos pueda ayudar, que pueda ayudar a personas con enfermedades crónicas, o que pueda ayudar a controlar mejor ciberseguridad, etcétera. Pero eso es lo importante, precisamente. Una pregunta chauvinista. Los canarios siempre estamos con esto. ¿Somos muy diferentes en términos porcentuales en lo que tú has analizado con respecto a otros lugares del país? ¿Dices Canarias? Sí. Bueno, Canarias quizá pues, tenga cierta particularidad por su insularidad, pero eso no solamente le sucede a Canarias, le sucede a otros archipiélagos, también le sucede a los archipiélagos portugueses o le puede suceder pero quizá el tejido productivo es un poco diferente por las características propias, pero yo creo que las personas que trabajan aquí, particularmente en Canarias, van a saber más que yo, porque sí que es verdad que dentro de este informe no hemos dibujado el detalle de cada comunidad autónoma, sino que hemos hecho trabajo global. Vale. Y una última pregunta que me asombró. Tú sabes que las encuestas se manipulan. Puedo asegurar que no. El dato de satisfacción que presenta el estudio me llamó poderosamente la atención, porque es difícil que haya tantos clientes satisfechos en el resto de actividades. Creo recordar que era un 80 y pico % de... Bueno, hay dos datos que me gustaría señalar. Uno, lo que podemos llamar valoración general, es decir, la satisfacción general que se tiene por haber trabajado, en este caso, haber participado en mecenazgo tecnológico de Caudal. Ahí es muy mayoritaria, de un 95% prácticamente. Aquellas empresas y aquellas entidades que han valorado pues con un nivel 4 o 5 sobre 5, lo que han recogido de Caudal llega hasta ese punto. Pero hay además otro efecto, mucho más allá de lo que he dicho, que he nombrado logros, los inmediatos, resultados, los de medio plazo, impactos, que son los cambios de comportamiento, cambios de estrategia, los que se vienen a quedar, y luego hay otra cosa que se llama adicionalidad. La adicionalidad es el valor añadido global, es lo que aporta mecenazgo tecnológico de Caudal que no le aportaría otro instrumento de acceso a financiación. En ese caso lo que hemos hecho ha sido preguntar a empresas y entidades que han ido a mecenazgo tecnológico de Caudal qué es lo que le ha aportado diferencial y único. Y lo hemos comparado con la respuesta que nos ha dado empresas y entidades que han accedido a otros programas o otros instrumentos de financiación de I+D+I. Estas últimas han dicho que los instrumentos en los que han participado les han aportado ese valor diferencial y han contestado como un 68%, pero es que ese porcentaje ha aumentado a un 87% en Caudal, es decir, 19 puntos más. ¿Qué significa? Bueno, pues que las entidades y las empresas que han participado en mecenazgo tecnológico están muy satisfechas y consideran que han logrado llegar a resultados que de otro modo no hubieran logrado llegar. Vicente, que es director de inversiones de Caudal, la pregunta me vale, la de... ¿En Canarias es distinto a lo que tú has percibido que está ocurriendo en otros lugares de España? Bueno, ahí igual es Rosa también la que tiene que... Vamos a ver, yo soy el canario. Vamos a ver, aquí es más difícil encontrar proyectos de investigación que en el territorio peninsular, por nuestras características empresariales. Somos un tejido empresarial formado por micropymes, en un sector servicio, con las dificultades que tiene un archipiélago, por lo tanto... la investigación en I+D es más complicada. De hecho, estamos en la penúltima posición en gasto de I+D respecto al PIB en toda España, ¿no? Pero es cierto, una vez dicho eso, es cierto que la instalación de esta empresa, de Caudal, y de 2 centros de investigación, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, pues está permitiendo que empresas que hasta ahora posiblemente hacían I+D o hacían innovación, IT,
pues conozcan este mecanismo, vengan aquí, como bien se ha comentado, al final Caudal es una boutique, es decir, es un servicio bastante personalizado de ayudar a los que hacen I+D, ¿no? Y eso está estimulando que mayor número de empresas canarias inviertan en I+D y entren en el mecenazgo. De hecho, este año tenemos dentro de las empresas que se han invertido, que se han invertido por inversores canarios, hay 2 empresas que son canarias, que hasta ahora no estaban participando y se están incorporando a ese proceso de inversión, ¿no? Yo tengo un grado de conocimiento del empresariado de las islas y ese grado de conocimiento me permite discernir que no van a poner un duro en nada en lo que no obtengan beneficios. Es decir, la filantropía está muy bien, pero las empresas están para ganar dinero, ¿no? Que es una pregunta trampa porque ya me lo contestaste, pero le juro que le hice la misma pregunta, ¿no? ¿Y qué gano yo si pongo dinero ahí? ¿Qué se gana cuando se invierte en un proyecto de I+D, aparte del tema social? Sí, aparte de la responsabilidad social corporativa, que está muy bien y que es cierto que hay una cierta... Igual por ser canarios tenemos ese mayor sentimiento de, bueno, voy a invertir en proyectos que se desarrollen en Canarias, pero lo cierto es que al final consigues una rentabilidad fiscal muy potente de tu inversión en muy poco periodo de tiempo. Es decir, en Canarias tenemos, gracias a nuestro REF, tenemos diferentes instrumentos, bueno, aquí hay unos cuantos asesores fiscales que saben más que yo, pero tenemos diferentes instrumentos de ahorro fiscal, ¿no? El más conocido es la RIC, pero también hay otros, ¿no? Como invertir en cine, en buques, etcétera, ¿no? ¿La RIC es eso que se llama trampa para osos también? Eso. Y bueno, y el mecenazgo tecnológico te permite invertir en un proyecto, conseguir una reducción en tu factura fiscal en un año, en menos de un año, en muy poco tiempo. Por lo tanto, estás consiguiendo mejorar la cuenta de resultados de tu empresa, estás consiguiendo pues no tener apalancado un dinero durante 5 años como puede ser la RIC y bueno, y tienes ese beneficio inmediato que es bueno, bastante potente a la hora de que se aplica sobre el impuesto de sociedades, ¿no? Se aplica sobre el impuesto sobre sociedades y también los profesionales lo aplican. Un dato que también sale tangencialmente en el estudio, creo que tiene que ver también con la satisfacción, y si no que me corrija Gemma, financian sin deuda, sin avales, la tramitación es absolutamente sencilla, el pago es inmediato, es decir, tienen una serie de ventajas de ser una empresa gestora privada y no una poderosa administración pública lenta. ¿Contesto? Eso tú. Bueno, a ver, yo creo que una de las principales ventajas para la empresa, ¿no? Yo en este caso hablaría por parte de la empresa, sería precisamente la certidumbre del instrumento. O sea, tú sabes que vas a obtener, una vez que tu proyecto sea calificado, ¿vale? Como I+D o como innovación tecnológica, que al final hay una distinción en función del grado de desarrollo en el que te encuentres, pues tú sabes que Caudal va a conseguir un inversor, ¿no? Vamos, aquí estamos todos un poco para eso. Y eso para la empresa entra a formar parte de su planificación. Por eso cuando hablabais de cuántas empresas hay en Canarias, etcétera, es verdad que nosotros, estando aquí ya desde hace 2 años y pico, notamos un efecto llamada, ¿no? Un poco. Se acercan muchas empresas a nosotros, también gracias a la colaboración de agentes con los que estamos participando activamente en eventos, etcétera, la Cámara de Comercio, que creo que iban a venir también. No sí, sé si están por aquí. Pues nos están facilitando ese acceso y la recepción es muy interesante, pero es verdad que cuesta un poquito, ¿no? Lo primero es que las empresas conozcan el instrumento, que en eso estamos, y lo segundo es que lo consideren en su planificación estratégica, digan, oye, pues hoy por hoy todavía nos cuesta pelear contra las subvenciones, etcétera, porque hay ciertas incompatibilidades, pero cuando la empresa conoce el beneficio y sobre todo algunas empresas ya lo utilizan, aquí hablo en Canarias, pues es verdad que llaman a otras para que puedan participar igualmente porque han visto los beneficios. Que ha crecido un 100% el número de... Eso es la parte de inversión. Sí, la parte de los inversores canarios han crecido. La inversión canaria en proyectos canarios ha aumentado un 100%. También es verdad que están empezando y es fácil duplicar. Pero exactamente, pero bueno, hemos llegado a más de 4 millones de euros de empresas canarias que han invertido en proyectos canarios. Teníamos para este año 6 proyectos
tecnológicos de I+D+I en Canarias, los 6 proyectos se han invertido por empresarios canarios. ¿Qué proyectos, Rosa? Claro, a ver, ahí hay que hacer la distinción un poco. Hemos mencionado, ¿no?, que nosotros desde el Grupo Arquimia tenemos aquí un centro de investigación. Sí. Tenemos aquí la suerte, además, de contar con su director. Y entonces, esos 6 proyectos que mencionaba Vicente, pues son 4 han sido proyectos de nuestro centro y 2 son de otras empresas aquí en Canarias. En este caso, más orientadas a la innovación tecnológica. Se está trayendo un montón de empresas en el ámbito de los videojuegos, del software avanzado, herramientas. Uno que podemos mencionar es relacionado con servicios en la nube para el sector hotelero, pues un software para mejorar esa relación incluso con clientes, optimizar el negocio a partir de, con inteligencia artificial, poder hacer análisis avanzado de datos, etcétera. Y otro proyecto muy interesante, que también es de innovación tecnológica, que me gustaría también resaltar, es de una empresa de La Palma, que está haciendo un análisis biométrico de la caligrafía para relacionarla con distintas áreas del cerebro a nivel neuronal, para primero aprender con qué se relacionan esas áreas, o sea, esos gráficos, con qué áreas del cerebro se relacionan, para planificar mediante un software entrenamiento que permita incluso anticiparse al Alzheimer o a enfermedades cognitivas que pueden ser degenerativas. Entonces, bueno, o sea, se están haciendo cosas interesantes en Canarias. Las menciono como aparte porque, bueno, eso es innovación y son empresas que poco a poco van acudiendo a nosotros y van generando ese tejido. La parte de I+D, que como decía Gemma, también sirve un poco de atracción por el talento y porque muchas empresas pueden acudir a colaborar con nuestro centro tecnológico, pues hay proyectos que se han invertido que son como muy interesantes desde el punto de vista de la economía azul o de la sostenibilidad, por mencionar alguno, ¿no? Pues un proyecto relacionado con las cenizas del volcán de La Palma, pues que se fue a recoger parte de ese contenido biológico, bacterias que puedan ser precursores de fármacos o de cualquier otro tipo de elemento que pueda, pues, por ejemplo, fijar hidrocarburos o descomponer plásticos, etcétera. El resultado es hay una colección muy importante de bacterias que van a permitir continuar con esos tipos de desarrollos. Proyectos, pues, para la protección de cetáceos, porque, bueno, aquí ya sabemos que es una reserva marina muy importante de ballenas y se producen todos los años, pues, colisiones de las embarcaciones con los cachalotes. Entonces, hay investigación en el centro, en la parte de biotecnología, que está orientada precisamente a prevenir esas colisiones, ¿no? Pues con temas acústicos o temas de cámaras hiperespectrales, en colaboración. Este es un tema interesante porque ha generado una licitación pública. O sea, es decir, que no solamente es el mecenazgo per se, que es de lo que estamos hablando aquí, porque en esto estamos, ¿vale? Pero que genera muchas más cosas en el ecosistema, que es de lo que estamos viniendo a hablar aquí, el ecosistema que generamos entre todos, además. Esto que estaba mencionando es una licitación pública que permite, pues con Fred Olsen, en este caso, hacer una serie de viajes en los que se van a probar estas cámaras que van a permitir, pues, evaluar la presencia de los cetáceos a través de el infrarrojo, ¿no? Eso no sé muy bien cómo es, de los pulsos, el chorrito de los cetáceos, ¿vale? O sea, eso luego le preguntáis a Rubén los detalles técnicos. Yo aconsejo, pero bueno, yo aconsejo que no, porque le hice una pregunta sobre la cuántica fotónica y todavía me estoy recuperando de la explicación. Aunque tiene aplicaciones prácticas, porque dice que miden la actividad neuronal, creo que es algo que se podría poder en algún parlamento. ¿Cómo es posible? De verdad, y te pregunto, no lo tenía previsto, es que yo les estoy oyendo hablar y me da la sensación de que yo vivo en Suecia y ustedes están aquí o al revés. O sea, ¿cómo es posible que tengan ustedes un centro como el que tiene Arquimea de investigadores y estén desarrollando ese tipo de trabajos, ¿no? Y estén, con perdón si hay alguno aquí como yo, estén llevándolo como Alcohólicos Anónimos? Es decir, esto tendría que ser un motivo de, no sé, para difundirlo, para darlo a conocer, para que haya entrevistas, reportajes, para que las instituciones se involucren en ese porque nos hemos pasado la vida en Canarias hablando, es que aquí vivimos del turismo, hay que diversificar. Bueno, fábricas de coches no vamos a tener, ¿no? Y a lo mejor resulta que están ustedes poniendo una pica en Flandes en un terreno donde la expansión es, en fin, impensable, ¿no? Bueno, estamos en esto, ¿no? O sea, sí, esto pero lo llevan con demasiada discreción, con permiso. Somos modestos, pero vamos afianzándonos para que todo sea sólido y riguroso, ¿no? Bueno, es decir, hacemos ese trabajo de difusión. El problema es que, como tú bien sabes,
es muy difícil difundir algo en Canarias porque, bueno, hemos salido en medios de comunicación, en la prensa local, en radio, etcétera, pero al final la gente se entera de lo que se entera, ¿no? Uno que ha estado trabajando por ahí, al final te das cuenta de que, bueno, que la gente no se informa o le cuesta mucho informarse o se informa de lo que él quiere, ¿no? La persona quiere. Es decir, que al final ese trabajo de didáctica, de enseñar lo que estamos haciendo, lo vamos haciendo poco a poco, pero es verdad que nos queda mucho. Lo de salvar a Willy, seguro que pega un montón, lo de salvar a los animalitos, ¿no? Igual. Bueno, de hecho hemos tenido reportajes en la televisión canaria, en periódicos locales, Sí, etcétera, sí, etcétera. sí. Pero Y en la bueno, nacional también. y en la nacional. Pero es verdad que hace falta mucho más difusión y mucha más trabajo de explicarle. Al final nuestro objetivo tampoco es la sociedad en general, que sí. Al final nuestro objetivo es empresas o profesionales que tengan beneficios y que quieran conseguir un beneficio fiscal y esa responsabilidad social corporativa, y empresas que hagan I+D. Entonces, bueno, esos segmentos los cubrimos medianamente bien, ¿no? ¿Se está fijando empleo de talento en Canarias? Quiero decir, ¿estamos consiguiendo tener aquí la gente suficiente para cubrir las demandas de investigación? Pues mira, es un tema interesante. O sea, mi respuesta inicial sería sí, a lo mejor con matices. El ejemplo es el centro nuestro de aquí, que está retornando investigadores que tuvieron que marchar, están Porque volviendo. no había nada. Exacto. Pero a más, o sea, la propia universidad, con la que tenemos también cada vez más una relación más estrecha, ¿no? Felicidades. O sea, al final depende Es difícil, de las personas. Sí. Es Vale. una, sí. Pero bueno, pues nos transfiere, ¿no? De alguna manera, oye, mira, este alumno que ha terminado la carrera, que tal, o sea, tenemos ese vínculo ya establecido con ellos bastante y ya nos llaman como para incorporarnos a sus propios eventos, etcétera, ¿no? Y no solo a la universidad, o sea, hay empresas que te llaman, oye, vosotros que estáis en contacto con mucha gente, a lo mejor candidatos que hayáis rechazado para vuestras posiciones, ¿me podrías ofrecer? O sea, casi podríamos ser una agencia de colocación. Antes dijiste que había empresas interesadas en venir a Canarias. Me gustaría, y seguro que alguno de aquí también, saber qué tipo de empresas, qué sector, qué empresas se interesan en nosotros. Bueno, tenemos también una estrecha colaboración con la CEC, porque nosotros al final nos hemos venido a Canarias, entonces somos un ejemplo real, ¿no? Entonces estamos haciendo de embajadores en ese sentido, de pasear a gente que tiene interés en conocer cuál ha sido nuestro proceso, ¿no? Nos preguntan muchas cosas. Empresas de todo tipo, pues extranjeras, están proponiendo venirse, o sea, para tener una sede en España. Las ventajas también fiscales son para todos, obviamente. Sí. De sector software, bastante. Software, innovación tecnológica, pero no solo. Algunas empresas, bueno, también del mundo cripto y estas cuestiones también. Incluso temas sociales, que a lo mejor parecen un poco más alejados del mundo tecnológico, pero también, ¿por qué no? Al final las herramientas son compartidas. Entonces yo creo que es una cuestión bastante general, pero más orientado al mundo audiovisual, brutal. Son empresas que puedan, de alguna manera también, inicialmente buscan el teletrabajo, ¿no? Como modalidad de a lo mejor no desplazar a todos sus efectivos en el desembarco inicial, entonces poder mantener esto, la pandemia ha venido a cambiarlo y las empresas lo tienen muy claro. Se ha vendido muy bien en ese ámbito el tema de los nómadas digitales y se está cumpliendo. Vicente, una pregunta. ¿Es más difícil encontrar proyectos viables? Porque me imagino que ustedes seleccionan proyectos que tengan algún tipo de interés y de viabilidad en el terreno de la investigación y el desarrollo, ¿no? O conseguir la financiación. ¿De qué tienes excedente ahora? ¿De financiación sobre proyectos o de proyectos y no tienes suficiente financiación? Tenemos excedente de inversores y no tantos proyectos. Es decir, es más fácil conseguir inversores que proyectos. Es decir, de hecho tenemos inversores ahora que no tenemos proyectos. Básicamente porque los proyectos son limitados, ¿no? Al final, Caudal sí, el año pasado Caudal financió 95 proyectos en toda España. Fueron 115 millones de euros a nivel nacional y es verdad que es el líder de estructuración a nivel nacional. Es decir, tenemos la suerte de tener en Tenerife al líder de estructuración de proyectos de I+D de toda España, ¿no? Pero claro, son 95 proyectos. Y es cierto que a nivel nacional es una herramienta que se conoce hace mucho tiempo y es una herramienta en donde las cifras
que se juegan a nivel nacional no tienen nada que ver con Canarias, ¿no? Allí no estamos hablando de una inversión de 400.000 euros, estamos hablando de inversiones de millones de euros, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahí esa captación de proyectos va fundamentalmente a empresas peninsulares. De hecho, gran parte de los proyectos que se hacen en Canarias son financiados por inversores peninsulares. A nosotros, aquí, a Canarias, como te digo, tuvimos 4 proyectos de todos los que creo que hice 11 este año, si no me equivoco, ¿no? 20. De los 20 proyectos que se hicieron en el Centro de Investigación Canaria, 4 fueron para inversores canarios y el resto fueron para inversores peninsulares. ¿Por qué? Bueno, porque las inversiones son mucho más grandes. Segundo lugar, porque llevan invirtiendo hace años e invierten mucho antes, es decir, grandes empresas peninsulares invierten desde marzo, abril, etc. Aquí siempre se espera al final de año y, por lo tanto, bueno, la dificultad de conseguir proyectos es real, ¿no? Pero bueno. Andaría un pelín en lo de la dificultad de conseguir proyectos porque, es decir, no todos los proyectos valen, ¿vale? O sea, nosotros se nos acercan y nosotros buscamos y nos acercamos con muchos colaboradores, no es una labor que hagamos solos, porque esto al final, ya lo he dicho, es la suma de muchas personas. Tenemos un filtro muy serio, ¿no? O sea, es decir, nosotros tenemos un equipo técnico muy potente que precisamente hace esa valoración de los proyectos para dar ese confort y ese rigor que merece. Sí, esto merece la pena apoyarlo. Exacto, y no solo eso, sino como es una definición fiscal de la I+D, tenemos que ayudar a que la empresa entienda que su proyecto, por mucho que ella crea que es investigación, pues que a lo mejor es innovación o es que a lo mejor no es nada, desde el punto de vista de la definición de la LIS, ¿no? De la Ley del Impuesto de Sociedades. Entonces, hacemos ese trabajo y filtramos y, lamentablemente, tenemos que desechar proyectos que no empresas, porque mantenemos esa relación, porque esa empresa puede que al año siguiente, entendiendo mejor el proceso y buscando un acompañamiento, pues pueda darle forma, porque realmente está haciendo investigación, a lo mejor. Los criterios que siguen son la aplicación, la viabilidad en el mundo real de esa investigación o desarrollo o innovación, o incluso su valor puramente teórico. Quiero decir, ¿tiene que tener una aplicación práctica o realmente no? Vale, a ver, como hemos distinguido todo el rato, ¿no? I+D más I. Sí. Entonces, la I+D, los proyectos empiezan por el TRL, que se llama, bueno, los niveles de madurez de los proyectos es cuanto más alejado del mercado está, es decir, investigación más básica, lo mencionaba también Gemma antes. Esa investigación es necesaria y hay que seguir haciéndola, pero eso está lejos del mercado. Entonces, nosotros aceptamos todo tipo de proyectos en TRLs incluidos esos. O sea, sobre todo eso. Sobre todo eso, porque el origen de todo esto es lo que son más difíciles de financiar. Claro, son las deducciones fiscales. Entiende que una empresa, cuando no está en mercado, o sea, no puede vender su producto, está invirtiendo, está gastando, pero no puede recibir el retorno por la venta de su producto. Entonces, en lo que subyace, ¿no? La filosofía del instrumento se basa en la deducción fiscal. El Estado decide apoyar a esas empresas, ¿no? Favoreciéndoles que paguen menos impuestos de sociedades. Entonces, eso es lo más alejado de la comercialización, porque prima el grado de incertidumbre. Conforme la empresa va investigando y va teniendo resultados, sobre esos resultados continúa investigando, va avanzando en ese desarrollo, se va aproximando más a mercado y va teniendo esa aproximación, pero nosotros no llegamos a financiar nunca proyectos que estén en mercado. No podemos, porque la deducción, precisamente por esa filosofía que comento, eso ya tiene su camino. Tú ya se supone que ya has entrado en la venta de tus productos. Gemma, voy a ir cortando porque se nos corta el tiempo y yo no sé ustedes, pero yo he venido a tomarme una copa aquí en los jardines. Si pensabas que te ibas a ir sin una pregunta complicada, no. Eso no. Vale. En los informes normalmente a veces al cliente se le hace alguna recomendación que no figura en el informe diciendo cosas que tiene que mejorar. No te voy a poner el compromiso de decirme qué le has dicho a ellos que tienen que mejorar, que no funcione bien, pero ¿le ves futuro de verdad al mecenazgo o cuando el Estado se ponga las pilas y active de una vez la inversión en I+D en este país cavernícola, este tipo de empresas desaparecerán? O sea, ¿ocupan un nicho de mercado coyuntural o van a ser unos intermediarios fundamentales en el futuro? Bueno, yo desde luego creo que es un instrumento que está demostrando que tiene unos efectos, unos impactos muy valorables, muy valorados y que debe tener futuro. Incluso diría más, debería flexibilizarse de alguna manera, ampliar su campo,
las posibilidades de incorporar y de adaptarse a lo que es la I+D+I conforme a los tiempos se va produciendo, porque la I+D+I de ahora no es la de hace 10 años ni la de hace 15 o 20 años. Y es importante que también los instrumentos de financiación se vayan adaptando a las necesidades de financiación de I+D+I. De hecho, hace 15 años o 10 años no habíamos oído prácticamente hablar de los fondos de inversión, que es otra opción. Y ahora ya están encima de la mesa. Entonces, esto es, como decía muy bien Rosa, se centra sobre todo en TRL bajos, que es algo que en general a los inversores le produce menos motivación, porque es cuando son las etapas iniciales donde hay mayor riesgo, mayor incertidumbre y por lo tanto hay que arriesgar mucho y hay que estar muy seguro de qué es lo que se va a obtener y es más difícil encontrar inversores. Por lo tanto, yo creo que tiene un nicho propio a desarrollar y realmente con futuro. Sí, sí. Bueno, señores, Vicente creo que darles el paso directo a ti, pero te robo el protagonismo. Perfecto. Hemos venido a por la copa. Gracias, espero que no les hayamos aburrido. Yo les prometo que me he enterado de cosas que no conocía y que voy a seguir investigando porque, en fin, la ignorancia es ilimitada. Y lo de la cuántica fotónica me lo vas a tener que explicar, Rubén. Gracias, muy amables a todos. Muchas gracias. Chao.